Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de inglés básico. Nuestro tema el día de hoy, The Simple Present, el presente simple. En otras clases anteriores estuvimos viendo el presente simple del verbo to be, que es uno de los verbos más básicos que tenemos en inglés. Y también estuvimos viendo el verbo like, que es el verbo me gusta. Bueno, hoy vamos a estar viendo el presente simple para el resto de los verbos. Como dijimos en las clases pasadas, el presente simple usamos para hechos, hábitos y rutinas. Para hablar de hechos, por ejemplo, dice: My teacher speaks English. Mi profesor o profesora habla inglés. Es un hecho. Lo estamos demostrando un hecho. Mi profesora habla inglés. Y después tenemos el otro ejemplo: My friends and I like soccer. A mis amigos y a mí nos gusta el soccer o el fútbol. Ese es también un hecho. Para las preguntas, dice: In questions, we use the helping verb do or does, plus a main verb. Para las preguntas usamos un verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar que vamos a estar usando es do o does. Vamos a ir viendo cuándo usamos do y cuándo usamos does. Ahora vamos a ver la estructura de las preguntas. También nuestro verbo auxiliar do puede ser considerado como un verbo auxiliar y también en la misma oración puede funcionar como verbo principal, de las dos formas. Tenemos acá una pregunta. Dice: When do you play soccer? ¿Cuándo juegas fútbol? Tenemos nuestro verbo auxiliar. Después tenemos el sujeto y luego tenemos el verbo principal, que en este caso es play, jugar. When do you play soccer? Y después tenemos el otro ejemplo que, como dijimos, nuestro verbo auxiliar puede funcionar como auxiliar o como verbo principal. What do you do on Sunday? Acá tenemos verbo do como auxiliar y tenemos el verbo do como verbo principal. What do you do on Sunday? ¿Qué haces los domingos? El verbo do en español significa hacer, cuando no es un verbo auxiliar. Bueno, siguiendo con nuestra clase, vamos a ver ahora algunas reglas ortográficas para los verbos, la conjugación de los verbos en la tercera persona singular. ¿Cuál era nuestra tercera persona singular? Vimos la vez pasada. Tercera persona singular: he, que era él; she, ella; it, eso. Entonces, esta es nuestra tercera persona singular. Entonces, vamos a ver las reglas ortográficas de los verbos para esta persona. Tenemos 4 reglas ortográficas. Primero, dice: cuando un verbo termina en CH, SH, X o SS, lo que hacemos es agregarle una ES al final del verbo para el presente simple. Por ejemplo, acá tenemos un verbo que termina en CH, teach, que es enseñar. Le agregamos ES y queda teaches. Teach, cuando está así en infinitivo, enseñar. Teaches, enseña. Él enseña. Ella enseña. Y hacemos lo mismo, le agregamos ES a los verbos que terminan con SH, SS y X.
La segunda regla que tenemos dice: algunos verbos terminan en consonante seguida de una Y. ¿Qué hacemos con esos verbos que terminan en? Tenemos que entender, terminan, dice, en consonante seguido de Y. Cambiamos o suprimimos la Y cambiamos por una I latina. Por ejemplo, y después le agregamos la ES al final. Por ejemplo, study termina, ¿verdad?, con una consonante que es la D seguida de Y. ¿Qué hacemos? Suprimimos la Y y le agregamos la I latina seguido de ES. Study, studies. Study, estudiar. Studies, estudia. Él estudia. Ella estudia. Bueno, después tenemos tres verbos en el presente simple que tienen una forma especial. ¿Qué quiere decir eso? Que estos tres verbos no siguen ninguna de las reglas anteriores que estuvimos viendo. Estos tres verbos son el verbo do, como dijimos que era hacer, ¿verdad? Do, does. Después tenemos el verbo go, que es ir, goes. Y luego tenemos el verbo have, que es tener, has. Entonces, estos tres verbos no siguen esas reglas que estuvimos viendo. Y luego tenemos, para el resto de los verbos, le agregamos solamente ya una S al final, ya no hay más una ES, solamente una S. Por ejemplo, play, el verbo play, que es jugar. Si nos fijamos, el verbo play termina también en Y, ¿verdad? Pero ¿por qué en este caso no cambiamos la Y por la I? Porque acá nos dice que tiene que terminar en consonante seguido de Y. Acá tenemos una vocal seguido de Y. Entonces, en ese caso, ya no sigue la otra regla. Play, plays. Solamente eso. Se le agrega una S al final. Después tenemos otro ejemplo, el verbo read, que es leer. Le agregamos solamente ya una S al final y queda reads. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a practicar con este ejercicio. Vamos a practicar primero nosotros juntos. Vamos a hacer juntos en el pizarrón y después yo les voy a dar a ustedes otros ejercicios para que ustedes hagan solos. Dice este primer ejercicio: complete the sentences. Completa las oraciones. Use the correct spelling of the verb in parentheses. Usando la correcta conjugación de los verbos que tenemos entre paréntesis. Por ejemplo, el primero dice: my teacher, espacio, to school every day. Y tenemos entre paréntesis el verbo go. Si nos fijamos en nuestra parte de gramática que estuvimos viendo, teníamos tres verbos que tenían una forma especial. Entre esos verbos estaba go. Y si yo quiero conjugar acá, voy a poner entonces, muy bien, goes. My teacher goes to school every day. Mi profesor va a la escuela todos los días. Para el siguiente ejercicio tenemos entre paréntesis el verbo watch. My sister, y como acá watch termina en CH, entonces lo que hacemos es agregarle ES. My sister watches TV every night. Mi hermana ve televisión cada noche. En el siguiente ejercicio tenemos have, verbo have. El verbo have era uno de estos tres verbos, así como go, que tenían una forma especial. My father has
coffee every morning. Mi padre toma café cada mañana. El siguiente ejercicio tenemos do, que también era uno de esos tres verbos. Entonces dice, my friend does his homework in class. Mi amigo hace su tarea en clase. Y el último dice, tenemos entre paréntesis el verbo like. En este caso, lo único que hacíamos era agregarle una S al final. My teacher likes Mexican food. A mi profesora le gusta la comida mexicana. Bueno, entonces una vez que ya terminamos estos ejercicios, tenemos en las copias que yo les facilité a ustedes los demás ejercicios que estarían completando ustedes solos ahora. Muchas gracias.